Me llamo Isabel Montoya. Y así comenzó todo, en el día en que entendí que incluso la tierra más podrida puede esconder algo capaz de cambiar el destino de una viuda para siempre. Isabel Montoya era mi nombre completo, y durante muchos años ese nombre no significaba absolutamente nada para nadie en el pueblo, salvo para quienes sabían. Stoyávila genoi человека, который умер слишком рано, y оставил меня одну с болью, долгами y тишиной. Vivía en un pequeño pueblo del sur de España, un lugar donde el sol quemaba los tejados en verano y la pobreza se escondía detrás de sonrisas educadas y puertas cerradas. Allí todos sabían quién tenía poder y quién no tenía absolutamente nada, y yo pertenecía a ese segundo grupo desde el día en que enterré a mi marido en una tumba sencilla, sin flores caras y sin discursos largos. Después de su muerte, la familia de él, gente con dinero, tierras y apellidos respetados, decidió que yo ya no era necesaria en la casa donde había vivido como esposa. Me dijeron con voces suaves y miradas frías que debía marcharme, que la propiedad no me pertenecía y que bastante habían hecho dejándome algo. Ese algo resultó ser una casita podrida, abandonada desde hacía años, en las afueras del pueblo, casi pegada al campo, donde la tierra era dura y el viento soplaba sin pedir permiso. Cuando la vi por primera vez, sentí que el mundo se reía de mí. Las paredes estaban torcidas, la madera del techo olía a humedad vieja, y el suelo crujía bajo mis pies como si se quejara de cada paso. Aquella casita parecía más un castigo que una ayuda, pero no tenía opción, porque una viuda sin dinero no discute con quienes controlan abogados, jueces y rumores. Tomé mis pocas pertenencias, una caja con herramientas viejas de mi marido, algo de ropa gastada y recuerdos que pesaban más que cualquier mueble, y me mudé allí, intentando convencerme de que al menos tenía un techo. La primera noche fue larga y silenciosa. El viento se colaba por las rendijas y cada sonido me hacía pensar que la casa iba a derrumbarse sobre mí mientras dormía. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra una pared fría, y lloré sin hacer ruido, porque en ese momento entendí que había tocado fondo. Sin embargo, algo dentro de mí, una voz pequeña pero persistente, me decía que no todo estaba perdido, aunque no sabía por qué. Al amanecer, decidí limpiar un poco el lugar, no por esperanza, sino por necesidad, porque vivir entre polvo y telarañas era insoportable. Barrí el suelo con una escoba vieja que encontré detrás de la puerta, y mientras lo hacía, noté que en una esquina la tierra sonaba diferente bajo mis pies. No era el crujido habitual de la madera podrida, sino un golpe seco, como si debajo hubiera algo más sólido. Al principio lo ignoré, pensando que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada, pero esa sensación no se fue. Pasaron los días, y cada vez que caminaba por esa esquina, sentía lo mismo. Finalmente, una tarde, empujada más por la desesperación que por la curiosidad, tomé una de las herramientas de la caja de mi marido, una pala vieja con el mango astillado, y decidí cavar un poco. No esperaba nada, solo quería entender por qué el suelo allí se sentía distinto. Cavé despacio, porque la tierra estaba dura, y mis fuerzas no eran muchas, y con cada palada pensaba en lo irónico que era que, después de perderlo todo, lo único que hacía era seguir hundiéndome más en el suelo. Después de un rato, la pala chocó con algo que no era tierra. Un sonido metálico resonó en él, silencio del campo, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Quité la tierra con las manos, ignorando el dolor en los dedos, hasta que apareció una esquina oxidada de lo que parecía ser una caja vieja. En ese momento, sentí miedo, porque no sabía qué podía haber allí abajo, pero también sentí una chispa de emoción que no había sentido desde antes de enviudar. Saqué la caja con esfuerzo y la dejé sobre el suelo de la casita. Estaba cubierta de óxido y tierra, y no tenía ningún símbolo que indicara su contenido. Me quedé mirándola durante largos minutos, dudando si debía abrirla o no, porque en el fondo sabía que, pasara lo que pasara, mi vida ya no volvería a ser la misma. Finalmente, respiré hondo y forcé la tapa con la pala. Lo que vi dentro me dejó sin aliento, y no porque fuera algo hermoso a simple vista, sino porque comprendí, al instante, que aquello no pertenecía a una viuda pobre olvidada por todos. Dentro de la caja
Había documentos viejos, envueltos en telas gastadas, y algunos objetos que brillaban débilmente a la luz que entraba por... Los rayos del sol entraban por una grieta del techo y caían directamente sobre el interior de la caja, iluminando aquellos papeles amarillentos y los objetos envueltos como si quisieran obligarme a mirar con atención. Mis manos temblaban mientras sacaba el primer documento, y al tocarlo sentí ese respeto extraño que uno siente ante algo antiguo, como si la historia misma respirara a través del papel. Eran escrituras, contratos viejos, sellados con marcas oficiales que yo había visto alguna vez en el ayuntamiento cuando acompañaba a mi marido a resolver asuntos menores. No entendía todos los términos, pero reconocí nombres, apellidos poderosos del pueblo y referencias a tierras, pagos ocultos y acuerdos que nunca debieron salir a la luz. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que tuve que sentarme en el suelo para no caerme. Aquella caja no era un simple escondite de objetos olvidados, era un secreto enterrado con intención, un secreto que alguien había querido borrar de la memoria del pueblo. Mientras revisaba cada hoja, mi mente empezó a unir piezas que durante años habían estado dispersas, rumores que había escuchado en el mercado, silencios incómodos cuando se hablaba de ciertas familias, miradas esquivas cuando alguien preguntaba por viejas disputas de tierras. Entre los documentos encontré también una pequeña bolsa de tela. Al abrirla, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque dentro había monedas antiguas y algunas joyas sencillas pero claramente valiosas, no por su lujo, sino por su historia. Comprendí que aquella caja no solo escondía riqueza material, sino pruebas capaces de destruir reputaciones construidas sobre mentiras y abusos. En ese instante, la casita podrida dejó de parecerme una burla cruel y empezó a sentirse como el escenario de algo mucho más grande, algo que el destino había colocado frente a mí, sin pedir permiso. Sin embargo, junto con la emoción llegó el miedo. Sabía muy bien lo que pasaba en el pueblo. Cuando alguien se metía donde no debía, la gente poderosa no perdonaba, y una viuda pobre era un blanco fácil. Me levanté y cerré la caja con cuidado, escondiéndola bajo unas tablas sueltas del suelo, como si así pudiera protegerme de las consecuencias. Pasé el resto del día caminando de un lado a otro, mirando por la ventana cada vez que escuchaba un ruido, convencida de que alguien podía aparecer en cualquier momento para reclamar lo que había encontrado. Esa noche casi no dormí. Cada crujido de la madera me hacía abrir los ojos, y mi mente no dejaba de repetir una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Qué debía hacer con aquello? Podía vender las joyas, marcharme lejos y empezar de nuevo, o podía intentar entender esos documentos y descubrir la verdad completa, aunque eso significara enfrentarme a personas que jamás habían tenido que rendir cuentas. Pensé en mi marido, en su honestidad, en cómo siempre decía que la justicia tarda, pero llega, y sentí que de algún modo él me estaba empujando a no huir. Al amanecer, tomé una decisión. Guardé algunos papeles en mi bolso y dejé el resto escondido. Me cubrí la cabeza con un pañuelo, como hacía siempre para no llamar la atención, y caminé hacia el pueblo con el corazón en la garganta. Mi destino era la vieja biblioteca municipal, un lugar casi olvidado donde se guardaban registros antiguos que casi nadie consultaba. Sabía que allí trabajaba don Mateo, un hombre mayor, silencioso, que había sido amigo de mi marido y que siempre me había tratado con respeto. Cuando entré, el olor a papel viejo me envolvió, y por un momento sentí una extraña calma. Don Mateo levantó la vista y me miró con sorpresa, porque rara vez alguien como yo entraba allí sin un motivo claro. Me preguntó cómo estaba, con esa voz pausada que parecía no tener prisa por nada, y yo dudé unos segundos antes de responder. Finalmente, le dije que necesitaba ayuda para entender unos documentos antiguos, y al verlos, su expresión cambió de inmediato. Sus manos comenzaron a temblar al pasar las páginas, y su rostro, marcado por los años, se puso pálido. Me miró en silencio durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si debía hablar o callar para siempre. Luego cerró los papeles con cuidado y me pidió que me sentara. Con voz baja, casi un susurro, me dijo que aquello que tenía en mis manos era peligroso, porque demostraba cómo ciertas familias del pueblo habían robado tierras a campesinos pobres décadas atrás, usando amenazas,
documentos falsificados y la complicidad de autoridades corruptas. Mientras lo escuchaba sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia, porque esas mismas familias eran las que me habían expulsado de mi hogar sin remordimiento alguno, y alivio porque entendí que no estaba loca, que mi miseria no era solo producto del azar, sino parte de un sistema injusto que había aplastado a muchos antes que a mí. Don Mateo me advirtió que, si esas pruebas salían a la luz, el pueblo entero podría cambiar, pero también que mi vida correría peligro si no actuaba con inteligencia. Salí de la biblioteca con más respuestas de las que había buscado, y con un peso nuevo sobre los hombros. La casita podrida ya no era solo mi refugio, era el centro de una verdad enterrada que pedía salir a la superficie. Sabía que a partir de ese momento, cada paso que diera debía ser calculado, porque ya no solo estaba luchando por mí, sino por todos aquellos a quienes les habían robado la dignidad en silencio durante años. El camino de regreso a la casita se me hizo más largo que nunca, porque cada paso parecía resonar. Demasiado fuerte en mi cabeza, como si anunciara al mundo que yo llevaba un secreto capaz de romper el equilibrio falso del pueblo. Miraba a los lados constantemente, observando rostros conocidos que de pronto me parecían distintos, más atentos, más fríos, como si supieran algo que yo aún no comprendía del todo. Cuando por fin llegué y cerré la puerta tras de mí, apoyé la espalda en la madera y respiré hondo, intentando convencerme de que aún estaba a salvo, aunque en el fondo sabía que esa sensación no duraría mucho. Saqué de mi bolso los documentos que había llevado conmigo y los extendí sobre la mesa vieja que apenas se sostenía. Los miré uno por uno, ya no con miedo, sino con una determinación nueva que me sorprendía a mí misma. Pensé en todas las veces que me habían tratado como si fuera invisible, como si mi opinión no tuviera valor alguno solo por ser viuda y pobre. En ese momento entendí que esa invisibilidad podía convertirse en mi mayor ventaja, porque nadie sospecha de quien cree derrotado. Pasaron varios días sin que ocurriera nada extraño, y esa calma aparente empezó a inquietarme más que el miedo inicial. Me dediqué a arreglar un poco la casita, no porque creyera que se convertiría en un hogar cómodo, sino porque trabajar con las manos me ayudaba a ordenar los pensamientos. Reforcé algunas tablas del suelo, tapé grietas con lo que encontré y limpié el pequeño terreno alrededor, mientras por dentro planeaba cada posible movimiento futuro. Sabía que no podía quedarme allí para siempre sin hacer nada, porque los secretos no permanecen enterrados mucho tiempo cuando alguien empieza a remover la tierra. Una tarde, mientras recogía leña cerca del camino, vi a lo lejos a dos hombres que se detuvieron al verme. No eran del campo. Eso se notaba en la forma en que caminaban y en sus ropas demasiado limpias para ese entorno. Uno de ellos me observó con insistencia, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fingí no darme cuenta y seguí con lo mío, pero dentro de mí una alarma empezó a sonar con fuerza. Cuando levanté la vista de nuevo, ya no estaban, y esa desaparición repentina me confirmó que algo había cambiado. Esa noche, mientras cenaba un poco de pan duro con sopa aguada, escuché golpes suaves en la puerta. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a delatarme con su sonido. Me acerqué despacio y pregunté quién era, intentando que mi voz no temblara. Del otro lado, una voz masculina respondió con cortesía exagerada, diciendo que venía en nombre de una de las familias importantes del pueblo, que solo quería hablar conmigo unos minutos. Abrí apenas, lo suficiente para verlo, y reconocí a uno de los hombres que había visto en el camino. Me habló con una sonrisa falsa, diciendo que había rumores de que yo había encontrado algo en la casita, algo que no me pertenecía, y que podría traerme problemas innecesarios. Mientras hablaba, su mirada recorría el interior de la casa como si ya se sintiera dueño de todo. Yo fingí ignorancia, encogiéndome de hombros y repitiendo que no tenía nada más que pobreza y recuerdos. Él rió suavemente, pero en sus ojos no había humor alguno, solo una advertencia clara de que no me creía. Antes de irse, se inclinó un poco hacia mí, y con voz baja, me dijo que el pueblo era un lugar pequeño, que la gente sola siempre estaba expuesta a accidentes desafortunados, y que lo mejor para mí era no hacer preguntas ni buscar respuestas. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé en ella, sintiendo que las piernas me fallaban. Esa fue la primera amenaza directa, y su peso cayó sobre mí como una losa, pero lejos de paralizarme,
encendió una rabia profunda que me dio fuerzas. Pasé la noche despierta, pensando en cada palabra de aquel hombre, en cada silencio del pueblo, y en la responsabilidad que ahora llevaba encima. Comprendí que ya no podía actuar sola, porque el peligro era real y cercano. Recordé entonces a otras personas que habían sufrido injusticias similares, campesinos que habían perdido tierras, familias arruinadas que habían tenido que marcharse en silencio. Si lograba unir esas historias con las pruebas que tenía, tal vez podría crear algo más grande que mi propio miedo. Al amanecer, tomé otra decisión importante. Escribí cartas sencillas, sin revelar demasiado, invitando a algunas personas a reunirse conmigo en un lugar discreto, bajo el pretexto de hablar sobre antiguos asuntos del pueblo. Sabía que no todos aceptarían, pero también sabía que el dolor compartido puede ser más fuerte que la intimidación. Mientras doblaba cada carta, sentía que estaba cruzando una línea sin retorno, pero también que por primera vez desde la muerte de mi marido, estaba haciendo algo que realmente importaba. Cuando salí a repartirlas, el pueblo me pareció distinto, como si debajo de la rutina diaria hubiera una tensión invisible a punto de estallar. Algunas personas me miraban con curiosidad, otras con desconfianza, y unas pocas con una esperanza silenciosa que me dio valor. Volví a la casita al atardecer, agotada pero decidida, y escondí mejor la caja bajo el suelo, reforzando las tablas para que nadie pudiera encontrarla fácilmente. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes y la casita crujía como siempre, ya no sentí lástima por vivir allí. Sentí que ese lugar podrido se había convertido en el centro de una tormenta que llevaba años formándose, y yo estaba justo en medio. Sabía que las siguientes decisiones definirían no solo mi destino, sino el de todo el pueblo, y aunque el miedo seguía presente, ahora caminaba de la mano con una determinación que no pensaba abandonar. La noche de la reunión llegó envuelta en un silencio espeso, de esos que parecen aplastar el aire y obligan a escuchar incluso los propios pensamientos. Me llamo Isabel Montoya, y mientras caminaba hacia el viejo almacén abandonado junto al olivar, sentía que cada paso me alejaba para siempre de la vida discreta y silenciosa que había llevado hasta entonces. Había elegido ese lugar porque casi nadie iba allí desde hacía años, y porque su estado ruinoso hacía pensar que no valía la pena acercarse, una ventaja cuando se busca discreción en un pueblo donde los secretos siempre tienen oídos. Llegué antes que nadie, y encendí una lámpara pequeña de aceite que apenas iluminaba el interior. El olor a madera húmeda y polvo antiguo me recordó demasiado a mi casita, y por un instante dudé si no estaba cometiendo una locura al confiar en otros. Me senté sobre una caja vieja, apretando las manos con fuerza, recordando cada rostro al que había entregado una carta y preguntándome quién de ellos tendría el valor de aparecer y quién preferiría seguir viviendo con miedo. El primero en llegar fue Julián, un campesino de espalda encorvada y manos duras, a quien habían quitado una parcela de tierra muchos años atrás con excusas legales que nadie se atrevió a cuestionar. Me miró con cautela, como si esperara una trampa, pero cuando reconoció mi rostro, su expresión se suavizó ligeramente. Detrás de él llegó María, una mujer mayor que había perdido a su hijo tras una disputa con gente poderosa del pueblo, una muerte que todos llamaron accidente, aunque nadie lo creyó de verdad. Poco a poco fueron entrando más personas, no muchas, pero suficientes para llenar el espacio con una tensión casi palpable. Cuando cerré la puerta, sentí que ya no había vuelta atrás. Les hablé despacio, con palabras sencillas, contándoles que había encontrado documentos antiguos que demostraban cómo ciertas familias habían robado tierras y destruido vidas durante décadas. No mostré los papeles, porque sabía que la desconfianza aún era fuerte, pero describí lo suficiente como para despertar recuerdos y heridas que nunca habían sanado. Mientras hablaba, veía en sus ojos una mezcla de incredulidad, rabia y una esperanza tímida que casi daba miedo nombrar. Al principio nadie dijo nada. El silencio se alargó tanto que pensé que había fracasado, que el miedo seguía siendo más fuerte que cualquier deseo de justicia. Entonces Julián dio un paso al frente y empezó a hablar, contando su historia con una voz quebrada pero firme. María lo siguió, y luego otro, y otro más, hasta que el almacén se llenó de relatos de abusos, amenazas y pérdidas. Comprendí que no estaba sola,
que mi dolor era solo una parte de algo mucho más grande y más antiguo. Sin embargo, mientras los escuchaba, noté que uno de los hombres evitaba mi mirada. Se llamaba Tomás, y había sido conocido por cambiar de bando según le convenía. Mi intuición me gritaba que no debía confiar en él, pero ya era tarde para echarlo sin levantar sospechas. Continué la reunión, proponiendo que actuáramos con cuidado, que reuniéramos más pruebas y buscáramos apoyo fuera del pueblo, quizás periodistas o autoridades que no estuvieran compradas. Algunos asintieron con entusiasmo contenido, otros dudaron, conscientes de los riesgos. La reunión terminó sin un plan definitivo, pero con un acuerdo tácito de volver a encontrarnos. Al salir, cada uno tomó un camino distinto, perdiéndose entre los árboles y la oscuridad. Me quedé un momento sola, apagando la lámpara y respirando hondo, convencida de que habíamos dado un primer paso importante. No sabía entonces que ese mismo paso había sido observado desde las sombras. Al día siguiente, el pueblo despertó con rumores nuevos. Se decía que alguien estaba removiendo viejas historias, que una viuda estaba haciendo preguntas peligrosas. Sentí las miradas clavarse en mí mientras caminaba hacia el mercado, y escuché cómo las conversaciones se detenían a mi paso. Por la tarde, encontré la puerta de mi casita forzada y el interior revuelto, aunque la caja seguía en su escondite. Aquello no era un robo, era un mensaje claro y brutal. Entre el desorden hallé un papel doblado, sin firma, con una sola frase escrita de forma torpe, diciendo que dejara de jugar a ser valiente si quería seguir respirando. Me senté en el suelo, rodeada de mis pocas pertenencias, y por primera vez desde que empezó todo, sentí que el miedo me superaba. Alguien había hablado, alguien había traicionado la confianza del grupo, y ahora el peligro era inmediato. Esa noche comprendí que el enemigo no solo estaba fuera, sino también dentro de las personas que decían buscar justicia. La traición había acelerado los acontecimientos, y ya no había tiempo para planes lentos ni errores. Mientras el viento golpeaba las paredes de la casita, supe que debía actuar antes de que ellos decidieran hacerlo de una forma definitiva. Me llamo Isabel Montoya, y después de encontrar mi casa revuelta y aquella amenaza escrita sin firma, entendí que el tiempo de la duda había terminado para siempre. Pasé la noche sentada en una silla rota, sin encender la lámpara, escuchando cada sonido del exterior como si fuera un presagio. El viento movía los árboles, algún animal cruzaba el campo, y en mi mente cada ruido se transformaba en pasos humanos acercándose para silenciarme. Sin embargo, cuando amaneció y seguía con vida, comprendí que aún tenía una oportunidad, aunque fuera mínima, para adelantármelos. Decidí empezar por lo único que podía darme ventaja en ese momento, la información. Pensé una y otra vez en la reunión, en cada gesto, en cada silencio, y la imagen de Tomás regresaba constantemente a mi cabeza. Recordé cómo había evitado mirarme, cómo había hecho preguntas demasiado concretas, como si quisiera medir hasta dónde llegaba mi conocimiento. Ese recuerdo se clavó en mí como una espina, y supe que debía confirmarlo antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma mañana fui al mercado fingiendo normalidad, comprando pan y verduras como cualquier otro día, pero con los oídos bien abiertos. En un pueblo pequeño, los rumores viajan más rápido que la verdad, y no tardé en escuchar que Tomás había sido visto entrando en la casa de uno de los hombres más poderosos del lugar la noche anterior. Nadie lo decía abiertamente, pero las miradas y los susurros confirmaban lo que yo ya sabía en el fondo. La traición no era una sospecha, era un hecho. Volví a la casita con el corazón endurecido. No sentía tristeza por Tomás, solo una claridad fría que me ayudó a pensar con lógica por primera vez en días. Sabía que si me quedaba, el siguiente mensaje no sería una nota, sino algo irreversible. También sabía que los documentos enterrados bajo mi suelo eran demasiado importantes para caer en manos equivocadas. Tomé la caja, la limpié lo mejor que pude y seleccioné solo lo esencial, envolviendo los papeles en telas gruesas para protegerlos del viaje que estaba a punto de emprender. Antes de irme, escribí una breve carta para don Mateo. No entré en detalles, pero le expliqué que me veía obligada a salir del pueblo y que, si algo me ocurría, él sabría dónde buscar las pruebas que había encontrado.
Esconder la verdad en varias manos era más seguro que cargarla sola. Dejé la carta en la biblioteca, entre libros viejos, confiando en que su intuición lo llevaría a encontrarla en el momento adecuado. Salí del pueblo al atardecer, con una bolsa pequeña y la sensación amarga de estar huyendo como una criminal cuando lo único que había hecho era descubrir la verdad. Tomé el camino de tierra que llevaba a la ciudad más cercana, un lugar donde nadie me conocía y donde quizás podría encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Cada paso lejos del pueblo me dolía, porque allí estaba enterrada mi vida pasada, mi matrimonio, mis recuerdos, pero también sabía que si quería sobrevivir, debía avanzar sin mirar atrás. El viaje fue largo y cansado. El autobús viejo crujía en cada curva, y yo apretaba la bolsa contra mí, pecho como si fuera un tesoro y una condena al mismo tiempo. Miraba por la ventana los campos pasar lentamente, preguntándome cuántas historias de injusticia se escondían bajo esa tierra, cuántas viudas y campesinos habían sido silenciados de la misma forma que intentaban hacerlo conmigo ahora. Esa reflexión me dio una fuerza extra para no rendirme. Llegué a la ciudad entrada la noche, desorientada por el ruido, las luces y la indiferencia de la gente, que caminaba sin saber nada de mí ni de mi miedo. Encontré una pensión barata cerca de la estación y alquilé una habitación pequeña, con paredes delgadas y una cama dura, pero al menos allí nadie sabía quién era yo. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo, consciente de que estaba completamente sola, en un lugar desconocido, con enemigos poderosos buscándome y una verdad demasiado grande para ignorarla. A la mañana siguiente, empecé a buscar ayuda. Recordé haber escuchado que en la ciudad trabajaba un periodista independiente, un hombre conocido por investigar casos de corrupción local cuando nadie más se atrevía. Conseguí su dirección tras preguntar en varios sitios y caminé hasta allí, con el corazón acelerado. No sabía si me recibiría, ni si confiaría en una viuda desconocida con documentos viejos, pero era mi mejor opción. Cuando finalmente me encontré frente a su oficina, dudé unos segundos antes de tocar la puerta. Sabía que ese gesto podía salvarme o condenarme definitivamente. Toqué, y una voz cansada me pidió que pasara. Al entrar, vi a un hombre de mirada aguda y escritorio desordenado, alguien que parecía haber visto demasiadas mentiras como para sorprenderse fácilmente. Me presenté, le dije mi nombre, y le expliqué que venía de un pueblo pequeño con pruebas de abusos cometidos durante décadas. No le mostré todo de inmediato. Le hablé de mi casita podrida, de la amenaza, de la traición y de cómo me habían obligado a huir. Mientras escuchaba, su expresión se volvió seria, y supe que al menos no me estaba tomando por loca. Me pidió que volviera al día siguiente con los documentos, que necesitaba tiempo para pensar, y aunque no era una promesa, sentí que había dado un paso más hacia algo que ya no podía detenerse. Salí de allí con una mezcla de alivio y terror, consciente de que había puesto mi destino en manos de un desconocido. La ciudad ya no me parecía tan hostil, pero tampoco segura. Esa noche, mientras intentaba dormir en la pensión, comprendí que el juego había cambiado por completo. Ya no era solo una viuda defendiendo su dignidad. Ahora era una pieza incómoda en un sistema que haría todo lo posible por aplastarme. La mañana siguiente amaneció con una luz gris y pesada que parecía advertirme de que nada sería sencillo a partir de ese momento. Caminé hasta la oficina del periodista con los documentos bien ocultos bajo la ropa, sintiendo su peso como si fueran piedras atadas al cuerpo. Cada persona que pasaba a mi lado me parecía una posible amenaza. Cada coche detenido demasiado tiempo me hacía acelerar el paso. La ciudad, que el día anterior me había dado una falsa sensación de anonimato, empezaba a mostrar su verdadero rostro, indiferente y peligroso a la vez. Cuando entré en la oficina, el periodista ya me estaba esperando. Tenía el ceño fruncido y varias tazas de café vacías sobre el escritorio, señal clara de que no había dormido bien. Me indicó que cerrara la puerta y bajara la voz, incluso antes de que yo sacara los papeles. Ese gesto me hizo comprender que él también había sentido la gravedad de lo que le conté. Me senté frente a él, y con manos firmes pese al miedo, coloqué los documentos sobre la mesa, uno por uno. Los revisó con atención, en silencio, pasando las páginas despacio, deteniéndose en sellos, firmas, fechas antiguas. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba.
como si cada hoja confirmara algo que llevaba años sospechando, pero nunca había podido probar. Me explicó que algunos nombres que aparecían allí ya habían surgido en investigaciones pasadas, siempre rodeados de amenazas, sobornos y archivos cerrados de forma misteriosa. Aquello no era solo un problema de un pueblo pequeño, era una red mucho más amplia de corrupción que se extendía a varios niveles. Durante horas hablamos sin apenas darnos cuenta del paso del tiempo. Le conté con más detalle cómo había encontrado la caja, las amenazas recibidas, la traición dentro del grupo y la huida forzada. Él escuchaba sin interrumpir, tomando notas rápidas, consciente de que cada palabra podía ser crucial más adelante. Finalmente, se recostó en la silla y me dijo algo que me heló la sangre, explicando que, si publicaba esa historia, no habría marcha atrás, ni para él ni para mí. Me advirtió que esas familias tenían contactos en la ciudad, abogados, jueces y personas dispuestas a hacer desaparecer problemas incómodos. También me dijo que ya no se trataba solo de justicia, sino de supervivencia. Si decidíamos seguir adelante, habría que hacerlo con una estrategia clara, copias de seguridad, contactos externos y, sobre todo, preparación para lo peor. A pesar del miedo, asentí, porque ya había cruzado demasiadas líneas como para fingir que podía volver a una vida tranquila. Salí de la oficina con la sensación de que algo enorme se había puesto en marcha. Esa misma tarde, noté las primeras señales de que no estaba tan a salvo como creía. Al volver a la pensión, la dueña me miró de forma extraña, como si alguien hubiera preguntado por mí. En la habitación encontré la ventana ligeramente abierta, aunque recordaba haberla cerrado. No faltaba nada, pero el mensaje era claro. Alguien sabía dónde estaba. Esa noche casi no dormí. Pensé en el pueblo, en la casita podrida, en la tierra removida que había cambiado mi destino. Pensé también en las personas que habían confiado en mí y que ahora podían estar en peligro por mi culpa. La culpa se mezclaba con la rabia, y ambas me mantenían despierta mientras escuchaba los ruidos del edificio y de la calle. Comprendí que la amenaza ya no era indirecta, se estaba acercando demasiado rápido. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era don Mateo. Su voz sonaba nerviosa, más de lo habitual. Me dijo que hombres desconocidos habían estado preguntando por mí en la biblioteca y que alguien había intentado forzar un archivo antiguo durante la noche. Eso confirmó mis peores sospechas. Los documentos no solo interesaban, los estaban buscando activamente. Le pedí que fuera cuidadoso y que no mencionara mi nombre a nadie más, aunque sabía que ya podía ser demasiado tarde. Volví a reunirme con el periodista ese mismo día. Le conté lo sucedido y decidimos actuar con mayor rapidez. Hizo copias de los documentos y las envió a contactos fuera de la ciudad, personas que podían guardarlos y publicarlos si algo nos ocurría. Esa decisión me dio un poco de alivio, porque ya no todo dependía de mi supervivencia. Sin embargo, también significaba que el conflicto había escalado a un punto del que no habría retorno. Esa tarde, mientras caminaba por una calle concurrida, sentí claramente que alguien me seguía. No. Fue una intuición vaga, fue una certeza fría. Aceleré el paso, entré en una tienda, salí por otra puerta y miré a mi alrededor. Vi a un hombre apoyado en un coche, fingiendo hablar por teléfono, observándome con demasiada atención. Comprendí que las amenazas ya no eran palabras, eran vigilancia, presión constante, un cerco que empezaba a cerrarse. Regresé a la pensión con el corazón desbocado. Empaqué mis pocas cosas, consciente de que quedarme allí sería un error. Llamé al periodista y le dije que ya no me sentía segura. Me respondió con una frase que todavía resuena en mi cabeza, explicando que, cuando la verdad empieza a salir a la luz, quienes la temen se vuelven más peligrosos, pero también más desesperados. Me propuso esconderme unos días en un lugar que solo él conocía, mientras preparaba el primer golpe informativo. Acepté sin discutir. Esa misma noche abandoné la pensión por una salida trasera. Subí a un coche, viejo, y me alejé de la ciudad sin mirar atrás. Mientras las luces quedaban atrás, comprendí que ya no existía un lugar verdaderamente seguro para mí, pero también que rendirme ahora significaría que todo el sufrimiento, todas las amenazas y todas las pérdidas no habrían servido de nada. El lugar al que me llevaron estaba lejos de cualquier carretera principal, una casa baja rodeada de
campos secos y árboles retorcidos por el viento. Un sitio que parecía olvidado incluso por el tiempo. Allí pasé varios días encerrada, con las cortinas siempre corridas y el teléfono apagado, esperando noticias que sabía que cambiarían demasiadas cosas al mismo tiempo. El silencio era tan profundo que a veces me parecía escuchar mis propios pensamientos rebotando contra las paredes, recordándome que la calma solo era la antesala de algo mucho más violento. El periodista cumplió su palabra y no perdió tiempo. El primer artículo salió publicado en un medio digital pequeño pero respetado, uno de esos que leen abogados, activistas y personas cansadas de las versiones oficiales. No mencionaba mi nombre, ni el del pueblo de forma directa, pero los datos eran tan claros que cualquiera con conocimiento de la zona podía entender de quiénes hablaba. Tierras robadas mediante documentos falsificados, amenazas encubiertas como acuerdos legales, muertes presentadas como accidentes y una red de silencios comprados durante décadas. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de horas, el artículo empezó a compartirse en redes, a comentarse en programas de radio locales y a generar preguntas incómodas. Personas que llevaban años calladas comenzaron a escribir mensajes anónimos confirmando partes de la historia, aportando nombres, fechas y detalles que coincidían con los documentos. Aquello ya no era una denuncia aislada. Se estaba convirtiendo en una grieta peligrosa, en una estructura que parecía indestructible. Desde mi escondite, seguía las noticias con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque la verdad empezaba a caminar sola, sin depender únicamente de mí, y terror porque sabía que cada palabra publicada era una provocación directa para quienes siempre habían actuado desde la sombra. No tardaron en llegar las primeras respuestas oficiales, comunicados fríos negándolo todo, acusaciones de difamación y la promesa de acciones legales contra quienes intentaran manchar el buen nombre de familias honorables. Pero lo más inquietante no vino de lo público, sino de lo privado. El periodista me llamó con voz, tensa para decirme que había recibido una advertencia clara, no una amenaza velada, sino un mensaje directo donde le sugerían que dejara de investigar si quería seguir trabajando con tranquilidad. También me confesó algo que me heló la sangre, explicando que alguien había ofrecido dinero a cambio de información sobre la fuente de los documentos, y que esa oferta iba acompañada de algo peor, la promesa de consecuencias si no obtenían respuestas. Comprendí entonces que el precio sobre mi vida ya no era una metáfora. Alguien había decidido que yo era el origen del problema y que eliminarme sería más sencillo que desmontar años de corrupción. Esa certeza no me hizo llorar, ni gritar, ni suplicar. Me dejó en un estado extraño de calma dura, como si el miedo hubiera cruzado una línea y se hubiera transformado en algo más frío y peligroso. Mientras tanto, en el pueblo, la tensión se volvió insoportable. Me llegaban noticias fragmentadas de miradas esquivas, discusiones en el bar, familias enfrentadas y viejos secretos saliendo a la luz en conversaciones susurradas. Algunos de los que habían asistido a la reunión secreta empezaron a ser interrogados de forma informal. Otros recibieron visitas inesperadas y promesas de ayuda a cambio de silencio. La traición inicial había abierto una puerta que ya no se podía cerrar. Una noche, el periodista me llamó de nuevo, esta vez para decirme que estaba listo para publicarla. Segunda parte, mucho más contundente, con copias de documentos, firmas y fechas que nadie podría negar fácilmente. Me explicó que, una vez saliera eso, la situación se volvería aún más peligrosa, pero también irreversible. Me preguntó si estaba preparada, si entendía que después de ese paso ya no habría forma de volver a la invisibilidad. No respondí de inmediato. Miré alrededor de la casa escondida, las paredes desnudas, la maleta, siempre lista junto a la puerta, y pensé en la casita podrida donde todo había empezado. Pensé en la tierra removida, en la caja oxidada, en cómo algo enterrado durante años había decidido salir a la superficie justo bajo mis pies. Le dije que siguiera adelante, porque esconderme ahora sería aceptar que el miedo siempre gana. Esa misma madrugada, antes de que el segundo artículo saliera publicado, ocurrió algo que confirmó mis peores sospechas. Un coche pasó varias veces despacio por el camino de tierra frente a la casa, con las luces apagadas, como si quisiera memorizar cada detalle. No se detuvo,
No hizo ruido, pero su presencia fue suficiente para entender que el escondite ya no era un secreto. Alguien había hablado de nuevo, o alguien había seguido el rastro con demasiada paciencia. Me senté en la oscuridad, sin encender ninguna luz, escuchando cómo el motor se perdía a lo lejos. En ese momento supe que el conflicto había entrado en su fase más peligrosa, donde las decisiones ya no se toman con palabras ni documentos, sino con actos que no admiten marcha atrás. La verdad estaba saliendo, sí, pero el costo empezaba a volverse demasiado real. La madrugada avanzaba lenta y espesa, y cada minuto parecía estirarse como si el tiempo mismo dudara en seguir adelante. Permanecí sentada en silencio, con la respiración contenida, escuchando cualquier sonido que pudiera delatar un movimiento extraño alrededor de la casa. Cuando finalmente amaneció, supe que no podía quedarme allí ni un día más, porque la sensación de cerco ya no era una intuición, era una certeza que se metía bajo la piel y no me dejaba pensar con claridad. El periodista llegó poco después del amanecer, con el rostro tenso y los ojos cansados. No dijo nada. Durante los primeros minutos, solo comprobó puertas y ventanas como si esperara encontrar señales de un ataque que aún no se había producido. Cuando por fin habló, me explicó que el segundo artículo estaba programado para publicarse esa misma tarde y que, según sus fuentes, alguien había dado la orden de asustarnos de verdad, no solo con mensajes o vigilancia. Aquellas palabras no sonaban heroicas ni dramáticas, sonaban prácticas y frías, como las decisiones que se toman cuando se cree que el poder protege de cualquier consecuencia. Decidimos movernos de inmediato. Recogí mis cosas con movimientos automáticos, sin apegarme a nada, porque había aprendido que aferrarse demasiado a un lugar o a un objeto solo aumenta el dolor cuando hay que abandonarlo. Salimos en el coche por un camino secundario, rodeando campos y pueblos pequeños, con la idea de llegar a una casa segura que un contacto del periodista nos había ofrecido. El trayecto fue tenso, con largos silencios y miradas constantes por los retrovisores, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer detrás de nosotros. Fue en una curva cerrada, cerca de un cruce casi invisible, cuando todo ocurrió. Un vehículo apareció de repente desde un camino lateral, cruzándose demasiado rápido, obligándonos a frenar de golpe. El coche patinó sobre la grava, y durante un instante pensé que perderíamos el control y acabaríamos volcados. El impacto no fue directo, pero lo suficientemente violento como para sacudirnos y lanzar objetos al suelo. El periodista golpeó el volante con fuerza y soltó un gemido ahogado, llevándose la mano al hombro. El otro coche no se detuvo. Aceleró y desapareció levantando polvo, como si su única misión hubiera sido esa: provocar un accidente sin testigos claros ni responsabilidades evidentes. Me bajé temblando, con las piernas flojas, y corrí hacia el lado del periodista. Estaba consciente, pero su rostro estaba pálido, y el dolor era evidente. Comprendí de inmediato que no había sido un error, ni una casualidad. Había sido un aviso fallido, un intento de silenciarnos que no había salido como esperaban. Conduje yo misma hasta el hospital más cercano, con el corazón golpeándome el pecho y la mente, funcionando a una velocidad que nunca había experimentado. Mientras avanzaba, entendí algo fundamental. Habían cruzado una línea peligrosa, porque ya no se trataba solo de intimidación. Ahora había heridos, pruebas médicas y testigos indirectos. Ese error, nacido de la impunidad, iba a generar consecuencias que ellos no habían calculado del todo. En el hospital, el ambiente cambió de inmediato. Médicos, enfermeras y personal administrativo escucharon la historia con atención, y aunque nadie dijo nada abiertamente, se notaba que el relato no les resultaba del todo increíble. El periodista fue atendido y diagnosticado con una lesión seria, pero no mortal, suficiente para dejar constancia de que aquello no había sido un simple golpe sin importancia. Mientras esperaba en una sala fría, sentí cómo el miedo se transformaba lentamente en una indignación profunda y peligrosa. Las noticias del accidente empezaron a circular antes incluso de que saliéramos del hospital. Alguien había tomado fotos, alguien había hablado, y el rumor de que un periodista había sido atacado tras investigar corrupción empezó a moverse rápido. El segundo artículo salió publicado pocas horas después, acompañado ahora por la noticia del intento de accidente, lo que dio a la historia una fuerza que nadie había previsto.
Ya no era solo un tema de documentos antiguos, era un conflicto actual, visible y difícil de ignorar. La reacción fue inmediata. Organizaciones que antes habían guardado distancia empezaron a pronunciarse, asociaciones de periodistas exigieron explicaciones, y algunos políticos locales se vieron obligados a declarar públicamente que se investigarían los hechos. Todo aquello generó una presión que se extendió como un incendio, obligando a quienes habían actuado desde la sombra a cometer errores cada vez más evidentes. El silencio cómodo en el que habían vivido durante años empezaba a resquebrajarse. Desde una nueva ubicación, más discreta aún, seguí los acontecimientos con una mezcla de cansancio y lucidez. Sabía que el peligro no había terminado, pero también comprendía que el equilibrio había cambiado. El ataque fallido había despertado a demasiadas personas. Había puesto el foco donde nunca antes se había permitido mirar. Por primera vez, desde que encontré la caja bajo el suelo de la casita, sentí que el miedo empezaba a cambiar de bando, aunque todavía no me atrevía a confiar del todo en esa sensación. Esa noche, mientras escuchaba las noticias en voz baja, pensé en lo frágil que es el poder cuando se basa únicamente en el miedo y el silencio. Un solo error, un solo acto demasiado visible, puede desencadenar una reacción en cadena imposible de detener. Sabía que lo peor aún podía estar por venir, porque quienes se sienten acorralados suelen volverse más peligrosos, pero también sabía que ya no estaba completamente sola, y que la verdad, una vez expuesta, es difícil de volver a enterrar. La presión generada por el ataque fallido no tardó en producir el efecto que durante años había sido imposible provocar. Al día siguiente, los medios hablaban ya de una investigación oficial abierta, no como un gesto simbólico, sino como una respuesta obligada ante la atención pública creciente. La versión de un simple accidente empezó a desmoronarse cuando se supo que el periodista estaba vinculado directamente a una investigación por corrupción y que había recibido amenazas previas. Ese detalle, repetido una y otra vez, obligó a las autoridades a moverse con más cuidado del habitual. Desde el lugar donde me ocultaba, seguía cada noticia con una concentración casi obsesiva, no por morbo, sino porque cada palabra publicada podía significar un paso hacia la justicia o una señal de que todo estaba a punto de torcerse de nuevo. El periodista, aún hospitalizado, se negó a guardar silencio y autorizó a su equipo a continuar con la publicación de documentos. Esa decisión fue clave, porque dejó claro que callarlo a él no bastaría para frenar lo que ya estaba en marcha. Lo más inesperado ocurrió cuando una figura del sistema, alguien a quien nadie habría señalado, jamás, decidió hablar. Se trataba de un funcionario de rango medio, un hombre discreto que llevaba años gestionando archivos y expedientes relacionados con tierras y herencias. Durante décadas había obedecido órdenes sin hacer preguntas, convencido de que así protegía a su familia y su propio futuro. Sin embargo, al ver el intento de ataque y la exposición mediática, comprendió que el silencio ya no garantizaba seguridad, solo prolongaba la culpa. Su confesión no fue pública al principio. Se presentó ante un fiscal con documentos propios, copias, que había guardado por miedo y por remordimiento. En ellos se confirmaban muchas de las irregularidades que aparecían en los papeles encontrados bajo el suelo de la casita. Firmas falsificadas, fechas alteradas, resoluciones aprobadas bajo presión directa. Aquello cerraba el círculo de una forma que nadie había previsto, porque ya no se trataba solo de pruebas históricas, sino de una admisión interna que hacía imposible mirar hacia otro lado. Cuando esa información llegó a manos de los investigadores, el tono cambió por completo. Las visitas discretas se transformaron en citaciones formales, y las familias que durante años habían actuado con arrogancia empezaron a mostrar nerviosismo. Algunos intentaron negociar en silencio, otros buscaron culpar a subordinados, y unos pocos cometieron el error de amenazar a personas que ahora estaban protegidas por la atención mediática. Cada movimiento desesperado dejaba más huellas, más rastros que los investigadores ya no estaban dispuestos a ignorar. En el pueblo, el ambiente se volvió irrespirable. Viejos aliados dejaron de saludarse, amistades de toda la vida se rompieron, y personas que nunca habían hablado en público comenzaron a contar sus historias. No todos lo hacían por valentía,
Algunos lo hacían por miedo a quedar del lado equivocado cuando todo terminara. Aún así, cada testimonio sumaba peso a una verdad que ya no dependía de una sola voz, ni de un solo hallazgo. Desde la distancia, sentí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo, una mezcla de cansancio profundo y una calma extraña. No era felicidad, porque sabía que el peligro no había desaparecido del todo, pero sí la sensación de que el sacrificio no había sido en vano. La casita podrida, la huida, las amenazas y el ataque fallido habían empujado a demasiadas personas a actuar, y eso ya no podía deshacerse con facilidad. Sin embargo, junto con esa calma llegó una advertencia silenciosa. El periodista me hizo saber que, aunque la investigación avanzaba, había indicios de que alguien estaba dispuesto a todo con tal de evitar una caída definitiva. Cuando el poder se siente acorralado, deja de actuar con lógica y empieza a moverse por pura supervivencia. Esa idea se quedó conmigo durante toda la noche, recordándome que el momento más peligroso suele ser justo antes del desenlace. Mientras escuchaba la lluvia golpear el techo del lugar donde me escondía, pensé en cuántas veces. La verdad había estado a punto de salir a la luz y había sido enterrada de nuevo por el miedo. Esta vez era distinto, pero aún no definitivo. Faltaba una pieza clave, una decisión que podía acelerar el final o provocar una reacción violenta imposible de controlar. El 10º día desde la publicación del segundo artículo, amaneció con un rumor que se extendió como fuego entre el pueblo y la ciudad. Uno de los hombres más poderosos, aquel que durante décadas había manipulado documentos y silenciado voces, había decidido huir. Su salida abrupta no fue discreta. Dejó atrás propiedades cerradas, oficinas vacías y un silencio tenso que hablaba más que cualquier palabra. La noticia recorrió redes sociales y medios locales en cuestión de horas, y provocó un efecto dominó que nadie esperaba. Otras familias comenzaron a mover piezas con rapidez, buscando protegerse antes de que la investigación se extendiera. Desde mi escondite, observaba cómo el impacto de la huida se reflejaba en cada noticia, en cada comentario de personas que finalmente se atrevían a hablar. El pueblo entero parecía contener la respiración. Algunos confiaban en que la justicia llegaría, otros temían represalias silenciosas. Entre la confusión y la alarma, supe que la exposición de la verdad había alcanzado un punto de no retorno, y que mi papel en todo aquello se había vuelto inevitable y central. El periodista, aún recuperándose del ataque fallido, me llamó temprano. Su voz reflejaba cansancio y urgencia al mismo tiempo. Me explicó que la huida del poderoso había generado pistas importantes sobre la corrupción sistémica, documentos que ahora podrían ser asegurados y testimonios que podrían ser recopilados antes de que las familias intentaran eliminarlos. Todo estaba a punto de cambiar y nuestra estrategia debía ser más rápida y precisa que nunca. Durante esa mañana, mientras observaba desde la distancia, comprendí que los riesgos se habían multiplicado, pero también la oportunidad de justicia. La presión mediática había forzado un quiebre inesperado. La huida del hombre que siempre parecía intocable dejaba espacio para que la verdad se consolidara. Sin embargo, la sensación de alivio era solo temporal. El peligro aún estaba presente, más cerca que nunca. A media tarde, una transmisión en vivo desde la ciudad mostró imágenes del hombre intentando salir del país, escoltado por abogados y acompañado por guardaespaldas. Su rostro reflejaba miedo, una expresión que rara vez había visto en alguien que siempre parecía dueño del destino de otros. Aquella imagen se viralizó de inmediato, convirtiéndose en símbolo de cómo la exposición de la verdad podía cambiar incluso a quienes se creían intocables. Mientras observaba la transmisión, sentí una mezcla de satisfacción y tensión. El equilibrio del poder había sido alterado, pero aún quedaba mucho por resolver. Esa noche, el periodista me insistió en que compartiera mi testimonio de manera directa. Ahora que la atención del público era máxima, comprendí que era el momento de dar un paso adelante, de dejar de ser solo la viuda que había encontrado documentos antiguos y convertirme en alguien cuya voz podía amplificar la verdad. Sabía que al hacerlo, los riesgos personales aumentarían, pero también que era la única forma de asegurar que todo lo descubierto no se perdiera en maniobras legales o represalias silenciosas. Antes de hablar públicamente,
Dediqué varias horas a preparar mi relato. Revisé cada documento. Anoté los nombres, fechas y hechos más relevantes, y estructuré la historia de manera que fuera clara, directa y veraz. Quería que nadie pudiera tergiversar lo que había vivido ni lo que había descubierto en la casita podrida, porque esa claridad era mi defensa y mi fuerza. Cuando llegó el momento de la publicación de mi testimonio, lo hice con la convicción de que la verdad tenía un peso mayor que el miedo. Las redes estallaron en reacciones, los medios lo replicaron y comenzaron a surgir llamados a la justicia y a investigaciones más profundas. El pueblo, que había permanecido silenciado durante décadas, empezó a hablar en voz alta, cada testimonio sumando fuerza al movimiento que había empezado con documentos olvidados en el suelo de una casa olvidada. En ese momento comprendí algo que hasta entonces no había podido aceptar del todo. La casita podrida, la huida, los ataques y las amenazas no eran solo obstáculos, sino parte de un camino que me había llevado a cambiar no solo mi destino, sino el de muchas personas que habían sufrido injusticias similares. La exposición pública me daba visibilidad, pero también me colocaba en el epicentro de un conflicto que ya nadie podría ignorar. Antes de cerrar los ojos aquella noche, sentí un alivio momentáneo mezclado con tensión. Había logrado que la verdad comenzara a salir, que los poderosos sintieran la presión de sus actos y que los injustamente silenciados recuperaran una voz. Pero también sabía que el peligro aún acechaba, que cada paso adelante podía generar represalias y que la batalla por la justicia apenas comenzaba. La viuda que había sido expulsada de su hogar ya no era solo un símbolo de vulnerabilidad, se había convertido en una fuerza que nadie esperaba. Con la 10ª parte culminada, la historia alcanzó un punto crítico, y ahora la 11ª comienza, mostrando cómo el movimiento que empezó con documentos olvidados empieza a tomar forma concreta. Los días posteriores a la publicación del testimonio se convirtieron en un torbellino de actividad. Personas que hasta entonces habían permanecido en silencio empezaron a acercarse, discretamente, para ofrecer apoyo o compartir información adicional. La atención pública generó un efecto inmediato. Antiguos aliados de los poderosos comenzaron a cuestionar órdenes, mientras familias perjudicadas por años de injusticia se animaban a contar su versión de los hechos. Se organizaron pequeñas reuniones en lugares seguros, donde los testimonios se recopilaban y se planeaban pasos estratégicos. La comunidad, fragmentada y temerosa durante décadas, empezó a sentirse parte de algo más grande, uniendo fuerzas de manera silenciosa pero efectiva. Cada historia sumaba peso a la evidencia ya existente, creando una red de información que era imposible ignorar. Desde mi escondite, veía cómo las noticias y las redes sociales amplificaban cada hecho, obligando a los responsables a moverse con cautela. Los aliados más confiables empezaron a ofrecer refugio, transporte seguro y apoyo logístico. Era evidente que la presión estaba cambiando la dinámica del conflicto. Quienes habían creído que el miedo aseguraba el silencio empezaban a dudar, mientras los afectados encontraban por fin una voz colectiva que los representara. Sin embargo, el aumento de la visibilidad también traía riesgos nuevos. Mensajes anónimos, vehículos sospechosos y la sensación constante de ser observados recordaban que, aunque la justicia se acercaba, el peligro seguía latente. Cada paso debía calcularse cuidadosamente, cada movimiento planeado con precisión, porque cualquier error podía ser letal. Esa fase de organización permitió que se estableciera un plan de acción. Documentar todo, proteger la evidencia, coordinar testigos y asegurarse de que cada acción tuviera un respaldo mediático. La comunidad comenzó a entender que no bastaba con esperar. Era necesario actuar de forma conjunta y estratégica para garantizar que los poderosos no pudieran destruir las pruebas ni silenciar a los involucrados. En medio de esta movilización, comprendí que mi papel había cambiado nuevamente. Ya no era solo la viuda que había encontrado documentos, sino una figura central que conectaba información, personas y estrategias. La responsabilidad era enorme, pero también me dio fuerza y determinación. La verdad no podía perderse, y ahora contaba con aliados que estaban dispuestos a luchar junto a mí. Al finalizar la jornada, mientras el cielo se teñía de tonos rojizos,
Sentí por primera vez en mucho tiempo que el miedo ya no me dominaba completamente. La comunidad se estaba uniendo. La presión sobre los culpables aumentaba y la justicia, aunque todavía lejana, parecía posible. Era un momento de esperanza mezclada con tensión, consciente de que cada decisión podía acelerar o complicar todo. La 12ª parte comenzó con una sensación de urgencia que parecía recorrer cada calle y cada esquina del pueblo y la ciudad al mismo tiempo. Los poderosos, incómodos por la exposición pública y el creciente apoyo hacia los afectados, comenzaron a contraatacar de manera directa y calculada. No se trataba ya solo de amenazas veladas ni de mensajes anónimos. Empezaron a emplear tácticas más sofisticadas para dividir a quienes habían encontrado fuerza en la unión. Primero, enviaron emisarios discretos a algunos de los aliados más recientes, ofreciendo dinero, propiedades e incluso promesas de seguridad a cambio de que abandonaran la causa. Cada oferta estaba envuelta en un tono de supuesta cordialidad, pero cargada de una amenaza implícita. Si no cooperas, serás el próximo. Algunos dudaron, otros mostraron resistencia, y un par de personas incluso comenzaron a filtrar información sin querer, debido a la presión y al miedo. La tensión crecía, y la comunidad que se había empezado a unir ahora enfrentaba su primer desafío real: mantenerse firme frente a la corrupción que durante años había manipulado todo en silencio. Mientras tanto, la campaña de desprestigio se intensificó en las redes y medios locales controlados por los poderosos. Publicaciones y comentarios anónimos comenzaron a cuestionar la veracidad de los documentos, insinuando que se trataba de falsificaciones, rumores exagerados y manipulación emocional. Intentaban sembrar dudas, buscar grietas en la confianza recién formada entre quienes luchaban por la justicia. Sin embargo, cada ataque público provocaba el efecto contrario. La gente empezó a solidarizarse, y muchas voces comenzaron a alzar la suya para defender la verdad y a los testigos involucrados. El primer enfrentamiento directo ocurrió cuando uno de los emisarios enviados por los poderosos decidió acudir personalmente al pueblo. Su objetivo no era intimidar con violencia física, sino confrontar a los líderes de la comunidad reunida, demostrando poder y control. El día señalado, un grupo de vecinos y aliados se congregó en un salón comunitario improvisado, sin saber que alguien iba a intentar desestabilizar la reunión. Cuando el emisario llegó, con aire confiado y sonrisa calculada, su presencia llenó el lugar de un silencio pesado. Cada mirada se cruzaba, evaluando riesgos, posibles estrategias y el coraje que se necesitaría para no ceder. En ese momento, comprendí la magnitud del desafío. La unidad de la comunidad era nuestra mayor fuerza, pero también nuestro punto más vulnerable. Cualquier señal de miedo podía ser utilizada en nuestra contra. Con voz firme, hice un breve discurso, recordando a todos por qué estábamos allí, la importancia de los documentos encontrados y el valor de cada testimonio que se había sumado a nuestra causa. Las palabras parecieron encender un fuego silencioso entre los presentes. La comunidad decidió no retroceder, no ceder ante la presión y enfrentar el desafío con inteligencia y determinación. La reunión continuó durante horas, negociando estrategias, evaluando posibles riesgos, planificando cómo enfrentar los próximos movimientos de los poderosos. Decidimos crear códigos internos para comunicarnos, rutas de emergencia en caso de ataque y métodos seguros para compartir información sensible. Cada decisión era un paso hacia consolidar nuestra fuerza colectiva, pero también un recordatorio de que los enemigos estaban siempre observando, esperando cualquier error para aprovecharlo. Mientras la reunión se dispersaba, recibimos un mensaje anónimo que advertía que no todos los que decían ser aliados lo eran realmente. Esa filtración provocó tensión inmediata, forzándonos a replantear la manera de confiar en las personas y seleccionar cuidadosamente a quienes tendrían acceso a la información más crítica. El miedo seguía presente, pero ahora se mezclaba con una determinación aún más fuerte. Habíamos sido desafiados directamente y habíamos respondido sin retroceder. Esa noche, mientras el pueblo dormía y la ciudad seguía envuelta en noticias y rumores, sentí un cambio profundo. La comunidad, antes fragmentada y temerosa, empezaba a transformarse en un grupo consciente de su poder colectivo.
Cada amenaza recibida, cada intento de división, solo nos fortalecía. La justicia empezaba a dejar de ser un concepto lejano para convertirse en una estrategia palpable que nos unía, y cada acción de los poderosos nos recordaba que estábamos demasiado cerca de desenmascararlos por completo. La 13ª parte empezó con una sensación de urgencia que impregnaba cada rincón de la comunidad. Tras el primer enfrentamiento directo con el emisario de los poderosos, comprendimos que cada movimiento debía ser calculado con precisión, porque la presión y el peligro no solo venían desde afuera, sino que podían surgir también desde dentro. Los documentos que habían iniciado toda esta historia eran ahora nuestro mayor tesoro y, a la vez, nuestro mayor riesgo. Protegerlos significaba garantizar que la verdad no se perdiera, pero cualquier descuido podía ser fatal. Tomamos la decisión de trasladar la documentación más importante a un lugar completamente seguro, desconocido incluso para la mayoría de los aliados. Preparé personalmente cada paquete, envolviendo los papeles en telas gruesas y asegurando los sellos antiguos con un método que aprendí por intuición y por horas de observación en el pasado. Cada documento era un pedazo de historia, de vidas arruinadas y de corrupción sistemática, y sabía que debía protegerlos como si fueran la extensión misma de quienes habían sufrido injusticias. Mientras organizábamos el traslado, surgió una traición inesperada. Una de las personas que había aparecido como aliada en los últimos días comenzó a mostrar signos de desconfianza y comportamiento extraño. Preguntaba demasiado, insistía en detalles que no le correspondían y mostraba nerviosismo cuando discutíamos rutas y procedimientos. Al principio intenté racionalizar, pensando que quizá solo estaba preocupada o confundida, pero pronto me di cuenta de que había filtrado información al enemigo. Ese descubrimiento me golpeó con fuerza, porque no solo ponía en riesgo los documentos, sino también la vida de quienes habíamos decidido luchar juntos. La traición provocó una reacción inmediata. Tuvimos que reorganizar el traslado a última hora, cambiando rutas, horarios y puntos de encuentro, improvisando medidas de seguridad que hasta entonces no habíamos considerado necesarias. Cada paso se volvió un acto de tensión máxima, porque el enemigo ya no era abstracto ni lejano, estaba entre nosotros, manipulando y esperando que cometieras el más mínimo error. Durante esa jornada, comprendí algo fundamental sobre la naturaleza de la lucha por la verdad. No. Todos los que parecen aliados lo son, y la traición puede aparecer en los momentos más inesperados. Aprendí a leer gestos, silencios y miradas, y a anticipar acciones que nadie se atrevería a reconocer abiertamente. Esa vigilancia constante era agotadora, pero imprescindible. La vida de cada persona involucrada dependía de nuestra capacidad de detectar amenazas internas y externas. El traslado se realizó finalmente con éxito, aunque no sin contratiempos. Las calles estaban silenciosas, y cada cruce parecía un riesgo calculado. Los documentos llegaron a un lugar seguro, escondidos detrás de paredes falsas y sistemas que dificultaban cualquier intento de acceso no autorizado. Sentí un alivio temporal, pero sabía que el enemigo no se detendría allí. Cada paso que dábamos era observado y analizado, y no podía permitirme confiar plenamente en la calma momentánea. Esa noche, mientras revisaba cada medida de seguridad una y otra vez, reflexioné sobre todo lo ocurrido desde que encontré la casita podrida. La traición, el ataque fallido, la huida del poderoso y la exposición de la verdad habían cambiado completamente mi vida. Cada decisión tomada estaba ahora cargada de responsabilidad, y cada error podría costar demasiado caro. Sin embargo, también comprendí que la determinación de la comunidad y nuestra unión representaban una fuerza que nadie había calculado completamente, y que la justicia, aunque lenta, se estaba acercando. La tensión crecía cuando recibimos mensajes indirectos del enemigo, insinuando que conocían la ubicación de los documentos y que estaban dispuestos a actuar. Esa amenaza silenciosa nos recordó que la estrategia debía ser constante y que cada movimiento debía estar cuidadosamente planificado. La combinación de traición interna y presión externa creaba un escenario donde la prudencia era tan importante como la valentía. En medio de esta noche tensa, empecé a comprender que mi rol había cambiado completamente. Ya, no era solo la viuda que encontró documentos antiguos, sino una líder estratégica,
una guía para quienes confiaban en mí y en la causa. La responsabilidad era enorme, pero también fortalecía mi determinación. No podía permitir que la traición o el miedo detuvieran lo que había comenzado bajo los escombros de la casita podrida. La 14ª parte comenzó con un amanecer cargado de tensión. Sabíamos que los enemigos no se quedarían quietos tras la traición interna. Sus movimientos se habían vuelto más audaces, y sus recursos parecían infinitos. La calma relativa que nos había dado el traslado de los documentos desapareció en cuanto se detectaron rastros de vigilancia alrededor del lugar seguro. Cada sombra, cada ruido fuera de lo común, era motivo de alerta. Estábamos viviendo en una realidad donde la prudencia y la rapidez eran imprescindibles para sobrevivir. El primer indicio de peligro concreto llegó en forma de señales discretas. Coches desconocidos, estacionados a la distancia, personas que parecían merodear sin motivo aparente y llamadas telefónicas anónimas que no decían nada directamente, pero dejaban claro que alguien nos estaba observando. La comunidad que había comenzado a unirse se vio obligada a reforzar sus medidas, organizando patrullas discretas, turnos de vigilancia y rutas de escape para cualquier contingencia. Cada miembro estaba consciente de que el enemigo no solo quería los documentos, sino también silenciarnos a todos. Decidimos dividirnos en grupos más pequeños para dispersar la atención y proteger los puntos críticos. Yo me encargué personalmente de supervisar las rutas de transporte de información y de asegurar que cada mensaje llegara sin filtraciones. La tensión era constante. Cada encuentro con un extraño, cada puerta que se abría y cerraba, hacía que el corazón se acelerara, recordando que estábamos en medio de un conflicto donde cualquier error podía ser fatal. Un enfrentamiento directo se produjo cuando un grupo de hombres, enviados por los poderosos, intentó aproximarse al perímetro de seguridad. No estaban allí para negociar ni amenazar verbalmente. Su objetivo era intimidar y hacer visible su poder. Fueron detectados a tiempo por la vigilancia organizada y gracias a la coordinación de la comunidad, se logró enfrentarlos sin recurrir a la violencia física directa. El enemigo retrocedió al notar que cada movimiento estaba calculado y que la unidad de la comunidad era más fuerte de lo que habían anticipado. Ese episodio dejó claro algo importante. La unión y la estrategia podían derrotar la intimidación, y que cada miembro de la comunidad, aunque inicialmente temeroso, tenía un papel crucial en la defensa de la verdad. Los documentos más importantes permanecieron intactos, y los aliados ganaron confianza, comprendiendo que podían enfrentar amenazas directas si actuaban con inteligencia y coordinación. Pero la tensión no disminuyó. Por el contrario, cada acto de defensa nos recordaba que los enemigos estaban dispuestos a intentar todo lo posible para recuperar el control. La vigilancia debía mantenerse constante, y cada comunicación debía ser verificada y cifrada. Cada paso que dábamos estaba impregnado de adrenalina, porque sabíamos que no solo nos jugábamos la verdad, sino la seguridad de todos los involucrados. Mientras tanto, la repercusión de los documentos y del primer enfrentamiento se expandía. Más medios comenzaron a prestar atención, y los nombres de los responsables empezaron a ser mencionados con detalle, aunque todavía sin identificación directa por protección legal. Esta visibilidad amplificó la presión sobre los poderosos, quienes empezaban a cometer errores al actuar con prisas y desesperación. Cada movimiento desesperado dejaba huellas que fortalecían nuestra posición. Durante la noche, reuní a los líderes de la comunidad para analizar la situación y planificar el siguiente paso. Las decisiones eran difíciles. Cada ruta, cada intercambio de información, cada estrategia de defensa debía considerarse cuidadosamente, porque la menor falla podía ser aprovechada por los enemigos. Fue en ese momento que comprendí que el conflicto ya no era solo por documentos o justicia, sino por sobrevivencia, estrategia y resistencia colectiva. Antes de dormir, revisé una vez más el lugar seguro y los documentos. Cada paquete, cada hoja, era una prueba tangible de años de injusticia y corrupción. Protegiéndolos, protegíamos a todos los que habían confiado en nosotros y a quienes habían sido silenciados durante décadas. La responsabilidad pesaba, pero también me daba fuerza. Sabía que el enfrentamiento directo no había sido el final, sino apenas el comienzo de una fase más intensa, donde cada acción tendría consecuencias inmediatas y decisivas.
La 15ª parte comenzó con un aire de alerta que impregnaba cada rincón del lugar seguro. Tras el enfrentamiento directo, los poderosos comprendieron que su influencia comenzaba a desmoronarse y decidieron redoblar sus esfuerzos, buscando intimidar, dividir y sabotear a la comunidad que se había organizado en torno a la protección de los documentos. Esta nueva fase del conflicto traía riesgos más altos, porque ya no se trataba solo de vigilancia o amenazas, sino de sabotajes calculados y ataques encubiertos que podían poner en peligro vidas humanas. Una de las primeras señales de la escalada fue la aparición de fallos deliberados en el suministro eléctrico y en las comunicaciones internas de la comunidad. Luces que se apagaban en el momento más crítico, teléfonos que dejaban de funcionar y computadoras bloqueadas sin explicación aparente generaban un caos momentáneo. La tensión se incrementaba, porque cada interrupción podía ser utilizada por el enemigo para infiltrarse, localizar a los aliados o sembrar el pánico. Cada miembro comprendió que debía actuar con máxima concentración, improvisando soluciones rápidas y eficientes. Simultáneamente, se detectaron intentos de sabotaje físico, objetos colocados en lugares estratégicos, para alertar al enemigo de nuestras rutas de transporte de información y pequeños obstáculos que pretendían retrasar los movimientos de los aliados. La comunidad tuvo que reorganizarse de inmediato, creando rutas alternativas, identificando puntos de riesgo y estableciendo sistemas de alerta temprana. Cada acción requería coordinación y rapidez, porque un solo error podía provocar consecuencias graves. Durante esa jornada, se reforzó la necesidad de confiar únicamente en aquellos que habían demostrado lealtad absoluta. Cualquier duda sobre un aliado potencial debía ser investigada antes de permitirle acceso a información crítica. La traición, recordada desde la 13ª parte, seguía siendo una amenaza latente, y la prudencia se convirtió en un principio indispensable para cada decisión. Un momento clave ocurrió cuando uno de los aliados detectó movimientos sospechosos cerca de uno de los puntos de reunión. La observación detallada reveló que un grupo del enemigo intentaba infiltrarse con excusas aparentemente inofensivas. Gracias a la vigilancia activa y a los sistemas de alerta improvisados, logramos interceptar la situación sin enfrentamientos directos, obligando al grupo a retirarse y dejando evidencia que serviría para futuras investigaciones. Este episodio reforzó la moral de la comunidad. Demostraba que la estrategia y la coordinación podían superar incluso a quienes tenían recursos aparentemente infinitos. Mientras tanto, la repercusión mediática aumentaba de manera constante. Cada intento de sabotaje, cada movimiento sospechoso detectado, se filtraba discretamente a medios aliados, generando presión adicional sobre los poderosos. La combinación de vigilancia comunitaria y exposición pública funcionaba como un escudo protector y como un arma disuasoria, haciendo que los enemigos debieran actuar con extrema cautela. En medio de esta presión, mi rol se volvió aún más crítico. Supervisaba personalmente los puntos clave, distribuía información codificada, analizaba riesgos y anticipaba movimientos del enemigo. Cada decisión estaba impregnada de responsabilidad, porque no solo protegía documentos, sino también la vida y la seguridad de cada persona que confiaba en nuestra causa. La tensión constante, el miedo y la responsabilidad se mezclaban con una determinación que se fortalecía con cada desafío superado. A medida que la noche caía, la comunidad reforzó su cohesión mediante reuniones rápidas, ajustes de rutas y planificación de contingencias. La coordinación, la disciplina y la inteligencia colectiva se convirtieron en nuestras mejores armas. Cada miembro entendía que el enemigo estaba cerca y que cualquier paso en falso podía ser costoso, pero también comprendía que juntos eran más fuertes que cualquier intento de división o sabotaje. Antes de dormir, repasé mentalmente cada estrategia, cada medida de seguridad y cada posible escenario de riesgo. La sensación de tensión era constante, pero también había un creciente sentimiento de confianza. La comunidad había superado las primeras pruebas, había enfrentado la intimidación directa y los sabotajes iniciales, y estaba preparada para cualquier desafío que los enemigos decidieran imponer. La 16ª parte comenzó con un hallazgo inesperado que sacudió a toda la comunidad. Mientras revisábamos cuidadosamente los documentos y registros que habíamos protegido,
uno de los aliados descubrió información decisiva, correspondencia oculta y actas antiguas que demostraban con claridad la complicidad directa de los poderosos en actos de corrupción sistemática, manipulaciones legales y amenazas encubiertas. El hallazgo no solo confirmaba lo que ya sospechábamos, sino que además proporcionaba pruebas que harían imposible que los responsables negaran sus acciones ante cualquier investigación seria. Al recibir la noticia, la comunidad reaccionó con una mezcla de euforia y cautela. Era un triunfo, sí, pero también una nueva carga de responsabilidad. Esa información era demasiado valiosa para manejarse con descuido. Cada miembro comprendió que debíamos extremar las precauciones y planificar cuidadosamente cada paso para asegurar que los documentos permanecieran intactos y que la verdad pudiera difundirse de manera segura. Yo me encargué personalmente de analizar el contenido de los documentos, cruzando nombres, fechas y lugares, identificando patrones y puntos débiles en la estructura de poder de los responsables. Cada línea leída incrementaba la tensión, pero también aumentaba mi determinación. La verdad estaba al alcance, y ahora teníamos evidencia que podría derribar décadas de impunidad. Mientras planificábamos el siguiente movimiento, surgió un dilema crítico. ¿Deberíamos hacer pública la información de inmediato para generar presión inmediata sobre los responsables, o mantenerla protegida hasta tener un plan integral que asegurara la máxima seguridad de todos los implicados? La decisión no era sencilla, porque cada opción tenía riesgos potencialmente mortales. Tras largas discusiones, se decidió un enfoque mixto. Una parte sería difundida estratégicamente a medios aliados, mientras la información más sensible permanecería resguardada hasta garantizar rutas de protección y apoyo internacional. Pero el enemigo no permaneció inactivo. Tras notar movimientos inusuales y el incremento de la cohesión comunitaria, comenzaron a desplegar estrategias más agresivas, intentos de infiltración más sofisticados, mensajes intimidatorios y la manipulación de aliados potenciales se intensificaron, mostrando que la desesperación había despertado su lado más peligroso. Cada ataque encubierto nos obligaba a adaptarnos, reforzar protocolos y mantener la vigilancia constante. Durante este periodo, comprendí que mi papel había alcanzado un nivel crítico. Debía tomar decisiones rápidas y estratégicas que afectaban no solo a los documentos y la información, sino también a la seguridad de todos los aliados. Cada elección estaba impregnada de un riesgo tangible, y cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. La tensión se volvía física, y cada noche reflexionaba sobre los pasos a seguir, consciente de que el equilibrio entre prudencia y acción era extremadamente delicado. En paralelo, la comunidad fortaleció sus métodos de comunicación y coordinación. Mensajes codificados, rutas alternas, puntos de reunión improvisados y vigilancia constante se convirtieron en rutina diaria. Cada miembro comprendía que la vida y la seguridad de todos dependían de su disciplina y de su lealtad. La cohesión se convirtió en nuestra mejor arma frente a los poderosos que intentaban dividirnos. Una noche, mientras revisaba las copias de los documentos más sensibles, sentí un escalofrío. Aunque la información estaba segura, la presión del enemigo era tangible. Sus movimientos eran calculados, precisos, y demostraban que no aceptarían una derrota sin luchar hasta el final. Sin embargo, la combinación de evidencia sólida y la unión de la comunidad nos daba una ventaja que antes parecía imposible. La 17ª parte se abrió con una tensión distinta, más pesada y profunda, porque ya no se trataba solo de resistir o proteger, sino de asumir las consecuencias de haber puesto en movimiento una verdad imposible de detener. La difusión parcial de la información comenzó a generar reacciones inmediatas y, en algunos casos, violentas. Los medios aliados publicaron fragmentos cuidadosamente seleccionados de los documentos, suficientes para demostrar la magnitud de la corrupción, pero sin exponer todavía a quienes corrían mayor peligro. Aún así, el impacto fue devastador para los poderosos, que no estaban preparados para una reacción pública tan contundente. En cuestión de horas, varias figuras influyentes aparecieron en televisión con discursos defensivos, negando los hechos, acusando a enemigos políticos y hablando de conspiraciones inexistentes. Sin embargo, sus palabras sonaban vacías frente a la precisión de los datos filtrados. Fechas,
Firmas, transferencias y decisiones administrativas coincidían demasiado bien como para ser simples coincidencias. La opinión pública empezó a inclinarse con fuerza y por primera vez en décadas, el miedo parecía cambiar de bando. La reacción más inesperada llegó cuando una persona clave, alguien que durante años había sido considerado parte del sistema, decidió romper el silencio. Se trataba de un antiguo funcionario de nivel medio, alguien que había firmado documentos sin saber o sin querer saber el alcance real de lo que estaba avalando. Al verse directamente implicado por los archivos publicados, tomó una decisión que nadie anticipó. Contactó a la comunidad y pidió hablar, no para defenderse, sino para confesar. Ese acto de valentía sacudió todo el equilibrio del conflicto. Su testimonio aportó contexto, detalles, internos y nombres que no figuraban en los documentos, explicando cómo funcionaba la maquinaria desde dentro, cómo se presionaba, se amenazaba y se compraba el silencio. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras, y cada frase desmontaba una parte más del muro de impunidad que los poderosos habían construido durante años. La comunidad reaccionó con cautela, porque una confesión así podía ser una trampa o una oportunidad única. Se establecieron protocolos estrictos, se grabó todo, se verificaron los datos y se cruzaron con los documentos ya existentes. Cuando la veracidad quedó confirmada, comprendimos que estábamos ante un punto de no retorno. La verdad ya no dependía solo de papeles antiguos, sino de personas dispuestas a hablar públicamente, incluso sabiendo que eso podía costarles todo. Mientras tanto, los poderosos entraron en una fase de pánico evidente. Se filtraron rumores de enfrentamientos internos, acusaciones cruzadas y decisiones desesperadas para salvarse individualmente. Algunos intentaron negociar en secreto, otros buscaron destruir pruebas restantes, y unos pocos comenzaron a huir, repitiendo el patrón del primero que había escapado, pero ahora sin el mismo margen de maniobra. El cerco se cerraba lentamente, pero de manera implacable. La presión también se intensificó sobre la comunidad. Las amenazas se volvieron más directas, menos sofisticadas, señal de que el control se estaba perdiendo. Sin embargo, el miedo ya no paralizaba como antes. La unión, la preparación y la certeza de estar del lado correcto de la historia daban una fortaleza que nadie había previsto. Cada mensaje intimidatorio reforzaba la convicción de que seguir adelante era la única opción posible. En medio de este caos, comprendí que la lucha había superado cualquier expectativa inicial. Lo que comenzó con una casita podrida y documentos enterrados en el suelo, se había convertido en un movimiento capaz de sacudir estructuras enteras. Ya no era solo una cuestión de justicia personal, sino de dignidad colectiva, de demostrar que incluso quienes lo han perdido todo pueden convertirse en el origen de un cambio profundo. Al cerrar esa etapa, quedó claro que nada volvería a ser igual. Las confesiones, las filtraciones y la reacción pública habían creado una grieta imposible de reparar. La verdad estaba viva, caminando, multiplicándose en voces que ya no podían ser silenciadas con facilidad. Pero también sabíamos que el enemigo, acorralado, podía volverse aún más peligroso. La 18ª parte comenzó con un aire de tensión cargado y expectante. Tras la difusión parcial de los documentos y las confesiones internas, la presión sobre los responsables se volvió ineludible. Por primera vez, la justicia comenzó a moverse oficialmente. Fiscales y autoridades, presionados por la opinión pública y los medios aliados, abrieron investigaciones formales. La maquinaria legal que durante décadas había permanecido inmóvil empezó a girar lentamente, pero con determinación, y eso generó un efecto dominó que nadie había anticipado. Mientras tanto, la comunidad se reorganizó rápidamente para enfrentar la nueva fase del conflicto. Ahora la amenaza ya no era solo física o mediática, sino también legal y estratégica. Los poderosos intentaban desacreditar a testigos, destruir evidencia y manipular procedimientos. Cada paso debía planearse con precisión quirúrgica. Nos dividimos en grupos estratégicos, estableciendo rutas de comunicación seguras, protocolos de protección y sistemas para registrar y resguardar información que podría ser clave para el avance de la justicia. En medio de esta vorágine, surgieron sacrificios inesperados.
Algunos aliados que habían participado activamente en la protección de documentos y testimonios fueron amenazados directamente, obligándonos a improvisar rutas de escape y refugios temporales. Una de las personas más cercanas a mí, que había mostrado lealtad absoluta desde el primer momento, tuvo que abandonar el país por seguridad, dejando un vacío emocional y logístico en nuestra operación. Sentí un golpe profundo, pero comprendí que el riesgo era parte inevitable de esta lucha y que cada sacrificio aumentaba el valor de la causa. El enfrentamiento con los poderosos se intensificó cuando intentaron desacreditar públicamente a la comunidad mediante difamación y acusaciones falsas. Sin embargo, sus esfuerzos chocaron contra la evidencia irrefutable de los documentos y las confesiones internas, que ya habían sido verificadas por abogados y periodistas aliados. La tensión alcanzó un punto crítico cuando uno de los responsables más influyentes, acorralado y desesperado, tomó una decisión extrema. Intentó manipular procesos legales de manera directa para ganar tiempo y proteger su patrimonio, sin importarle las consecuencias para los demás. Ese acto desesperado provocó una reacción inmediata. La comunidad, preparada y organizada, respondió con rapidez. Se presentaron testigos, se reforzaron medidas de seguridad y se amplificó la visibilidad mediática para garantizar que cualquier intento de manipulación quedara registrado y documentado. La combinación de evidencia sólida, testimonios verificados y presión pública dejó al descubierto a quienes intentaban eludir la justicia. Durante esos días, comprendí que cada decisión tomada por nosotros podía cambiar el destino de toda la operación. Cada paso estratégico, cada protección de documentos y cada testimonio seguro era vital. La tensión se sentía en cada acción, en cada mirada y en cada conversación. Aún así, había una sensación de poder colectivo, de unidad frente a la corrupción y la impunidad, que se convertía en nuestra mayor fuerza. A medida que los procedimientos legales avanzaban, la comunidad también empezó a coordinar medidas preventivas para proteger a los testigos y garantizar que la información crítica no cayera en manos equivocadas. Sistemas de comunicación cifrados, rutas de transporte seguras y puntos de encuentro estratégicos se convirtieron en rutina diaria. La vigilancia constante, la disciplina y la lealtad eran la clave para mantener a salvo la verdad y a todos los involucrados. La noche antes de una audiencia decisiva, me senté a revisar los documentos y planes, consciente de que cualquier error podría ser fatal. A pesar del miedo, sentí que habíamos llegado a un punto crucial. La verdad ya no podía ser silenciada, y la justicia empezaba a moverse de manera concreta. Cada sacrificio, cada riesgo asumido, estaba a punto de rendir frutos. Pero también sabía que la tensión máxima aún estaba por llegar y que el enemigo acorralado podía intentar maniobras extremas para sobrevivir. La 19ª parte comenzó con la sensación de que todo estaba al borde del colapso. Los días previos a la audiencia decisiva se llenaron de tensión insoportable. Los poderosos, acorralados, empezaron a ejecutar maniobras desesperadas que mezclaban intimidación, amenazas y manipulación mediática. Intentaban desacreditar testigos, interferir en procedimientos legales y sembrar miedo entre los aliados más vulnerables, con la esperanza de dividirnos y recuperar control. Pero la comunidad, más organizada que nunca, respondió con una precisión estratégica que los tomó por sorpresa. Cada movimiento de los enemigos fue anticipado gracias a los sistemas de vigilancia, rutas seguras y protocolos de comunicación que habíamos implementado desde los primeros sabotajes. Isabel supervisaba personalmente la coordinación, distribuyendo responsabilidades y asegurando que cada acción estuviera respaldada por información verificada. La tensión era constante, pero también lo era la sensación de estar controlando la situación, a pesar del peligro. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar el día de la audiencia. Los responsables intentaron infiltrarse en los accesos, presionar a funcionarios y manipular testimonios clave, pero fueron detenidos por medidas preventivas que Isabel y la comunidad habían preparado meticulosamente. Cada intento de sabotaje quedó registrado, cada maniobra de intimidación documentada y cada testimonio protegido. La estrategia combinaba presión legal y mediática, creando un efecto de aislamiento para quienes buscaban mantener su impunidad. Durante la audiencia,
Se presentaron los documentos más críticos junto con las confesiones de los funcionarios que habían decidido hablar. La evidencia era irrefutable. Fechas, firmas, correspondencias y registros mostraban un patrón de corrupción sistemática que no podía ser negado. Los poderosos intentaron argumentar, manipular y negar, pero la claridad y la solidez de las pruebas fueron aplastantes. La tensión en la sala era palpable, cada palabra contaba, y la comunidad observaba con una mezcla de nervios y determinación. Afuera, los medios transmitían en vivo, amplificando cada detalle y asegurando que la presión pública permaneciera constante. La visibilidad hacía imposible que los responsables se movieran sin ser observados, y cualquier intento de fuga o manipulación se convertía automáticamente en un escándalo público. La combinación de evidencia legal, coordinación comunitaria y atención mediática creó un cerco que transformaba cada acción del enemigo en un riesgo inmediato. El punto culminante llegó cuando uno de los poderosos, visiblemente desesperado, intentó interrumpir la audiencia con un acto simbólico de intimidación. La comunidad respondió al instante. Aliados estratégicos aseguraron accesos, testigos claves fueron protegidos y la evidencia más sensible fue puesta a salvo de manera inmediata. El intento fracasó y dejó claro que la fuerza colectiva y la organización superaban cualquier intento individual de manipulación. Al final del día, la tensión se convirtió en una victoria parcial. Los documentos permanecieron protegidos, los testigos asegurados y los responsables enfrentando consecuencias legales y públicas que hasta entonces eran impensables. La comunidad había convertido la presión del enemigo en una ventaja estratégica, demostrando que la coordinación, la unidad y la valentía podían superar incluso a los poderosos más astutos y peligrosos. Tras el enfrentamiento decisivo en la audiencia, la justicia comenzó a actuar de manera concreta y visible. Fiscales y jueces, presionados por la evidencia irrefutable y por la atención pública, emitieron órdenes formales que implicaban a los responsables más influyentes. Algunos fueron detenidos, otros obligados a enfrentar procesos legales inmediatos, y varios más se vieron acorralados por la exposición mediática que hacía imposible cualquier maniobra de escape o manipulación. La comunidad, que había permanecido unida durante meses de tensión, se reunió nuevamente en el lugar seguro. El ambiente estaba cargado de emociones, alivio, orgullo y la conciencia de que cada sacrificio realizado había valido la pena. Cada miembro recordó los días de vigilancia constante, los sabotajes, la traición interna y los riesgos asumidos, y comprendió que habían logrado algo extraordinario. La unidad que había nacido de la necesidad de proteger la verdad se transformaba ahora en una fuerza de resiliencia y esperanza para todos. Isabel, que había guiado a la comunidad desde el inicio, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. La responsabilidad que había cargado durante meses, las decisiones estratégicas, los sacrificios y la constante tensión finalmente daban paso a un sentimiento profundo de satisfacción y cierre. No era felicidad completa, porque la lucha había dejado cicatrices, pero sí una sensación de justicia cumplida y de misión cumplida. El proceso legal continuó durante semanas, consolidando lo que había sido logrado en la audiencia decisiva. Documentos que habían estado ocultos bajo el suelo de una casita podrida se convirtieron en pruebas irrefutables en tribunales y medios de comunicación. Los responsables no pudieron escapar a la rendición de cuentas. La combinación de presión legal, evidencia sólida y apoyo mediático había cerrado cualquier camino de evasión. Mientras la comunidad celebraba de manera discreta pero significativa, Isabel reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Había comenzado como una viuda expulsada, con un hogar reducido a ruinas y la incertidumbre del futuro sobre sus hombros. Sin embargo, su determinación, su ingenio y su capacidad de unir a las personas transformaron la adversidad en un movimiento que sacudió estructuras de poder enteras. La casita podrida, el suelo donde encontró los documentos, se convirtió simbólicamente en el origen de justicia y cambio. El cierre personal para Isabel no fue solo legal o estratégico, también fue emocional. La sensación de impotencia que había sentido al ser expulsada y traicionada
se transformó en una fuerza que le permitió reconstruir no solo su vida, sino también la confianza en la comunidad y en la posibilidad de un futuro más justo. Cada persona que se había unido a su causa era un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, la valentía, la unión y la verdad podían prevalecer. Finalmente, la historia concluyó con un mensaje potente. La justicia puede tardar, los poderosos pueden intentar manipular y amenazar, pero la verdad, cuando se protege y se defiende con unidad y determinación, tiene la capacidad de cambiar destinos y transformar vidas. La casita podrida, que parecía el símbolo de abandono y derrota, se convirtió en el epicentro de un cambio profundo, demostrando que incluso los lugares más olvidados y las personas más subestimadas pueden dar origen a una revolución de justicia y esperanza. La comunidad, aunque marcada por los riesgos y los sacrificios, emergió más fuerte y unida que nunca, y Isabel encontró finalmente un sentido de paz y propósito, consciente de que la lucha por la verdad no solo había protegido documentos y testigos, sino que también había restaurado la dignidad de todos los involucrados.